Buenas noches con todos los participantes en el curso Tributación para Personas Naturales. Vamos a tomarnos unos 3 minutitos, vamos a esperar que ingresen a la plataforma los participantes. Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchas, por favor? Espere. ¿Sí? Espéreme un segundito. ¿Ahora sí? Sí, la escucho. No sé si usted me escucha a mí. Claro. Ya. Ya, ahora sí. Sí. Ahora sí. Tú estás en la auditoría tributaria, ¿verdad? También. Sí. ¿Ves? Sí, ahorita sí ya les escucho. No Qué sé qué bueno. pasó, pero bueno. El Vamos internet a veces que nos listo. juega sucio. Ahora sí ya. En el anterior también. Sí, entrecortada el sonido, pero bueno, vamos a tratar de solventarlo, ¿no? En este curso de auditoría tributaria, nosotros dentro del bloque 3 hemos visto alguna información, ¿no es cierto? Dentro de eso, nosotros hemos ido revisando los ingresos y los gastos, ¿ya? Que es muy importante para nosotros poder realizar nuestro trabajo adecuadamente como personas naturales. Así, dentro del proceso, ¿no es cierto? Tenemos un proceso en un año, en un ejercicio económico para nosotros como personas naturales. Sobre todo los que tenemos relación de dependencia, inicia en el mes de enero, cuando nosotros debemos proyectar nuestros gastos. ¿Sí? El momento que nosotros proyectamos nuestros gastos es a través del formulario GPSRI, donde nosotros identificamos cómo pueden ir variando nuestros diferentes tipos de gasto. Estos grupos son salud, vivienda, vestimenta, alimentación, y cuál se y educación. Sí, estos grupos, ustedes proyectan en base a los ingresos que ustedes suponen van a tener en el año, ¿no? Porque como es supuestos, puede ser que tenemos otro trabajo o puede ser que salimos, pero bueno, es estar en el mes de enero, de tal que nuestro patrono nos haga los cálculos y proceda a tener nuestros independientes hayamos declarado, considerando, ¿no?, que si nosotros tenemos dos de dependencia, nosotros debemos dejar este formulario donde se genere mayores ingresos. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en una institución pública, sí, en un organismo de control, y trabajo en la ESPE como docente. Entonces, yo dejo este formulario, el GPSRI, en el organismo de control, donde tengo mayores ingresos, ¿ya? Luego de eso, nosotros es importante que vayamos ya en nuestra vida diaria recopilando toda la información. En eso tengamos todos las facturas que sustenten nuestros gastos. Ahora es un poquito más fácil porque al ser la mayor parte en facturas electrónicas, nos llega a nuestro buzón, ¿sí? Como contribuyentes nos llega a nuestro buzón y nosotros podemos identificar las facturas electrónicas. ¿Con qué tipo de documento es lo que tenemos un poquito mayor inconveniente? Son con los documentos físicos, las facturas físicas, ¿sí? Que debemos guardarlos adecuadamente para poder sustentar al final del año. Entonces, ahí nosotros tenemos los gastos. Los ingresos, como tenemos diferentes tipos de ingresos, nosotros debemos analizarlos adecuadamente. Para eso nosotros tenemos la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, donde nos identifica, ¿sí?, qué son ingresos gravados y qué son ingresos exentos. Aquí hay que tener mucho cuidado. Obviamente, dentro de
del detalle, ¿no es cierto?, de la norma, aquí están ingresos tanto para empresas como para personas naturales. Entonces, nosotros debemos identificar claramente cuáles son los que están destinados para nosotros, ¿sí?, para las personas naturales. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos tener los ingresos que percibimos por remuneraciones, ¿sí?, los ingresos que nosotros tenemos por arriendo, los ingresos que tenemos como rendimientos financieros. Ahora, ¿qué tipo de rendimientos financieros son? Si son, por ejemplo, producto de, de los depósitos que nosotros tenemos en un banco. Ahora, hay que ir un poquito más allá. Si esos rendimientos financieros son en cuenta corriente o cuenta de ahorros. Perdón, cuenta de ahorros, o si son producto de los depósitos a plazo fijo. Entonces, eso ya vamos a ver el próximo bloque, ya un ejemplo completo de todo esto. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, si esos ingresos provienen de utilidades, si esos ingresos que nosotros registramos provienen de gastos de viaje que nos han dado porque nosotros salimos de nuestro trabajo a otro sitio, ¿sí? Entonces, si esos ingresos provienen de herencias, ¿cómo nosotros lo manejamos? Entonces, con la norma nosotros vamos a identificar todo este tipo de información para poder que la misma sea la más adecuada, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más podemos tener dentro de ingresos? Los intereses, lo que les había dicho, los viáticos, podemos tener de sorteos o ingresos que provienen de un crédito, por ejemplo, los que se pagan a las personas naturales que son de la tercera edad. ¿Qué otro tipo de ingresos tenemos? El 13º, 14ª remuneración, los fondos de reserva que nosotros recibimos. Porque al ser depositados en nuestra cuenta, quiere decir que nos están pagando por algo, ¿no? Entonces, nosotros debemos identificar claramente qué tipo de ingresos son y si esos ingresos son parte del cálculo de la base imponible, en nuestro caso, ¿ya? Y obviamente la primera parte que les había dicho de los gastos, que es muy importante que nosotros identificamos adecuadamente. Entonces, para eso se les dio un ejercicio donde ustedes van identificando, ¿sí?, sobre todo los gastos. Ahora, en el tema de gastos, ¿cuáles son estos grandes grupos y qué nomás abarcan? Dentro tenemos los gastos de vivienda. Esos gastos de vivienda que hacen referencia o incluyen los intereses de los créditos hipotecarios. Aquí muchas veces hay una gran confusión, porque a veces personas lo pensamos, que esos lo ponen al valor de toda la cuota. Y recuerden que la cuota en sí tiene dos componentes, el uno que es el capital y el otro que es el interés. Entonces, ¿cuál es deducible para nosotros como gasto de vivienda? Solo los intereses. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar, ¿no es cierto?, estos intereses? Es a través de la tabla de amortización que nos entrega la institución financiera. Por eso es muy importante guardar todos estos documentos. ¿Y cómo nosotros en el sistema en línea podemos justificar esto? Con el RUC de la institución. Porque si ustedes han ingresado, podríamos hacer en la próxima clase, les ofrezco en mi RUC, ir ingresando, ¿no es cierto?, los gastos. Entonces nos pide el gasto, nos pide el RUC, ¿no? Porque al no estar dentro de una facturación electrónica, entonces nosotros debemos ingresarlo manualmente. ¿Qué más incluye esto? El pago de luz, agua, teléfono, que son los servicios básicos, y también las alícuotas del condominio. Si es que ustedes tienen, por ejemplo, han refaccionado su casa, han gastado pintura, yo que sé, han hecho un cambio en sus llaves, en sus chapas, todo eso incluye, ¿no? Todo incluye como gasto de vivienda. También tenemos el gasto de educación.
¿Qué nomás incluye esto? La matrícula en pensión y la pensión en educación inicial, educación general básica, bachillerato y educación superior. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, de nuestros hijos, siempre y cuando esté, como es, bajo nuestra tutela. Ahora, si somos personas que estamos casadas, ¿no es cierto? Y estamos declarando, cualquiera de los dos puede tener, pero la factura debe salir a la persona que se está haciendo cargo y le debe ingresar dentro del SRI con el número de cédula. Ya, son gastos compartidos. Ahora, si es que ustedes, por ejemplo, tienen una pensión elevada que les supera la base para ese rubro, puede ser que 6 meses esté la factura a nombre de un cónyuge y los otros 6 meses o los otros 3 meses a nombre del otro cónyuge. Entonces, de esa forma se puede ir distribuyendo. ¿Qué más tenemos aquí? Los cursos de actualización, seminarios de formación profesional. Sí, como por ejemplo el curso que están siguiendo ahorita, ustedes es deducible para ustedes porque es un curso de actualización como parte de educación. ¿Qué más? Los útiles escolares, los materiales didácticos, los libros, los servicios de educación especial en el caso de personas con discapacidad, cuidado infantil, uniforme, transporte escolar, equipos de computación, material didáctico, todo eso corresponde a materiales de educación que es deducible dependiendo de nuestra base. Ustedes tienen, van a tener el próximo bloque ejemplos de diferentes tipos, cómo nosotros podemos calcular en qué porcentaje y en qué valor son deducibles los gastos, porque no todos son deducibles, y aun cuando todos son deducibles, no son 100% para nuestros casos, ¿sí? ¿Qué más tenemos? En el caso de medicina, de gastos de salud, tenemos los honorarios médicos, el pago a los profesionales de la salud, tenemos el pago en hospitales, clínicas, lo que es medicamentos, lo que es farmacia, insumos médicos, lentes, prótesis, todo lo que es medicina prepagada. Ahora, si hay algún tipo de reembolso, es deducible solamente la parte que a uno le ha tocado pagar, ¿sí? Porque, por ejemplo, si se presenta algún evento, generalmente le pagan el 80-20 y el deducible, ¿verdad? 100,000, su deducible es 100 y le pagaron el 80-20, usted tiene que en la práctica pagar $300, ¿no? Aun cuando tenga las facturas su nombre, los 700 para usted ya no viene a ser deducible. ¿Por qué? Porque esos 700 es parte de ¿qué? Del reembolso que le está dando. Por eso dice que el deducible no reembolsado en la liquidación del seguro le sirve a usted, ¿no? Luego tenemos los gastos de alimentación. Estos gastos de alimentación incluyen productos artificiales, lo que nosotros compramos en los centros de expendio y las comidas preparadas, así como las pensiones alimenticias. Otro rubro de deducción de gastos es la vestimenta. Entonces aquí incluye cualquier tipo de vestimenta, pantalones, faldas, blusas, zapatos, vestidos, sacos, abrigos, ¿sí? Lo que no incluye, como está en la nota, es lo que es el tinturado, el lavado, planchado. Y todo esto dentro del territorio nacional. Hay veces que me consultan y me dicen si la ropa, por ejemplo, comprada o adquirida fuera del país es deducible. ¿Qué les parece a ustedes? No puede ser deducible, porque la persona que o en el local que nosotros compramos en otro país, no es un contribuyente aquí en nuestro país, ¿sí? Entonces, mal podríamos ponerlo como deducible
De hecho, nosotros ingresamos el número de RUC y no va a coincidir. En otros tienen otro tipo de identificación, ¿sí? Ahora, si es que nosotros nos vamos a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, nosotros en gastos deducibles también tenemos otros que no están dentro de los 5 grupos que son de gastos personales. Entonces, estos gastos son por otro tipo de motivos, como por ejemplo, cuando nosotros tenemos un negocio, podemos tener una microempresa, ¿sí? Y obtenemos por eso un RUC. Entonces, si yo vendo ropa, el costo que me genera la compra para poder vender, ese costo de la ropa es deducible por mi actividad empresarial, ¿sí? De la misma forma, si yo arriendo un bien para poner mi local, si yo tengo servicios básicos para ese local, también son deducibles, ¿sí? Son gastos deducibles. Los otros son gastos personales deducibles, ¿no? Estos son gastos deducibles, ¿ya? Por ejemplo, si yo realizo alguna actividad profesional y por eso tengo que gastar en internet o arrendar una oficina o pagar a otras personas, eso se convierte en un gasto deducible. De la misma forma, si es que yo tengo un bien que estoy arrendando, la depreciación de ese bien viene a ser un gasto deducible. Entonces, para eso, ¿qué es lo que yo necesito? Tener a mi lado la ley de régimen tributario interno e identificar, sí, cuáles son los gastos. Entonces, yo debo identificar esos gastos. Entonces, miren, ya la próxima es interesante porque muchas veces nosotros tenemos varios tipos de ingresos, no solamente los que son de relación de dependencia, tenemos relación de dependencia, tenemos nacionales, tenemos rendimiento financiero y no lo consideramos, ¿sí? No lo consideramos. Entonces, todo eso es parte del cálculo de la base imponible. O tenemos, por ejemplo, todos estos gastos que les digo, como por ejemplo, si tengo un bien que estoy arrendando, ¿sí? Y por eso ese bien genera una depreciación. Eso generalmente las personas no lo incluyen. Y eso le ayuda a bajar la base de cálculo del impuesto a la renta sin ir contra las disposiciones legales, ¿sí? La normativa legal tributaria vigente. O tenemos nuestra oficina y no generamos como un gasto deducible, ¿ya? Entonces, es muy importante que nosotros en ese punto, consideración. ¿Tienen alguna pregunta? Betsy, cuéntame un poquito. ¿Tienes alguna inquietud sobre estos temas? Bueno, ahorita que mencionaba las depreciaciones en el caso de tener un bien, ¿eso también aplica para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad? Claro, si es que ese bien tú lo arriendas, lo puedes depreciar, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces eso te sirve para bajar, ¿cómo es? La base imponible. Entonces hay cositas que a veces nosotros no lo sabemos y eso sin ir contra, ¿no es cierto? Sin que en un futuro podamos tener problemas, lo podemos deducir tranquilamente, sino que el problema es que nosotros no conocemos la norma, ¿ya? ¿Qué les puedo decir? Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de la normativa la renta conyugal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si uno de los cónyuges no trabaja, puede dividirse mitad-mitad. Es decir, no trabaja, no tiene relación de dependencia y no tiene RUC aparte. Ese valor puede dividirse en dos, de tal forma que se paga inclusive menos impuesto.
pero esos temas a veces no conocemos como personas naturales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos relación de dependencia al inicio del periodo del ejercicio económico, nosotros como personas naturales y relación de dependencia generamos la proyección de gastos personales, la misma que también tiene que ser actualizada por el mes de septiembre más o menos, ¿sí? Entonces, ya con la mitad datos reales y la mitad datos proyectados, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Adicional puedo yo trabajar en 2 sitios. Puedo prestar mis servicios profesionales, puedo tener arriendos, y generalmente no cojo todos esos valores y los uno. Sí, solamente les dejo relación de dependencia y pare de contar. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy en la obligación de, si tengo algún otro tipo de actividad económica, estoy en la obligación de reportar toda esta información, ¿sí? Porque estamos evadiendo al fisco si es que no lo hacemos. Entonces, al final del año, ¿qué pasa? Nosotros tenemos diferentes tipos de actividades económicas y aun cuando solo tengamos relación de dependencia cuando termine el año, nosotros ya tenemos al 31 de diciembre y el 1 de enero, nosotros ya sabemos exactamente cuánto podemos aplicar para que sea deducible como gastos personales y como gastos, otra deducción de gastos personales. No gastos personales, gastos como es el de la renta empresarial, ¿sí? Entonces, al final ya del año, en el mes de enero, nos entregan el formulario 107, donde está resumido todos los ingresos y todos los ingresos que hemos tenido, ¿sí? Y luego de eso, nosotros con ese formulario, nosotros debemos ingresar y en el mes de febrero generamos el anexo de gastos personales que incluyen los 5 grupos que analizamos, ¿sí? Y luego de eso, en el mes de marzo, ya generamos lo que es la declaración en sí, que es el formulario 102A. Ahora estos dos que les digo, anexo de gastos personales y el formulario 102A, es completamente en línea, ¿no? Entonces, eso es ventajoso para nosotros, porque sobre todo con las facturas electrónicas ya está solamente de ir poniendo un visto a los que son deducibles. No todo lo que está es deducible, entonces hay que ir analizando. Adicional a eso, ya una vez que hemos presentado el formulario 102A, nosotros con eso ya podemos verificar si es que tenemos algunas actividades o solamente relación de dependencia, verificar si nosotros podemos solicitar devolución por el exceso de pago. ¿Sí? Una pregunta, Anita. Claro. En una declaración del IVA de X mes, yo compro un vehículo para transportar mi mercadería. ¿Puedo hacer uso, por ejemplo, del IVA como crédito tributario para mi negocio? Claro, si es que está como negocio, sí. O sea, si has puesto tú, ahí sí tienes que ver, ¿no es cierto? Si es que estás utilizando crédito tributario, es cuando tú utilizas para el negocio, es para tu actividad económica. Exacto. Y si esa compra te genera ingresos, ¿sí? Ingresos ¿sí? Entonces ahí es 100% crédito tributario. Eso vamos a ver en el bloque número 5, porque porque solo personas naturales, pero me parece, no tengo ahorita, pero en auditoría tributaria sí. Tú estás en auditoría BS tributaria. Entonces sí. ahí tú vas a ver crédito tributario. Entonces ahí viene el factor de proporcionalidad. Tengo un minutito que ya se me corta porque es de una. Sí, entonces tenemos el factor de proporcionalidad. Si vendes 100%, el 100% del IVA de lo que tú compraste para el negocio es 100% crédito tributario. Pero si tú tienes 12 y 0%, tienes que calcular el factor de proporcionalidad para verificar qué porcentaje de las ventas, 12%, corresponde a las compras de ventas 12%.
Sí, ya se me cierra. Entonces, cualquier inquietud, estamos en dudas e inquietudes para poder seguir, como es, analizando estos temas. Sí. Sí, le mandé unas duditas, revisará por ahí para que me ayude. Sí, ya voy despuesito ya. ¿Cuándo me enviaste? Hoy día, porque Hoy día, hasta... Sí, ya le voy a revisar después de este. Sí, que ya, tengan una buena noche. Hasta luego. igualmente. Gracias.